Invitamos a conocer Colonia, pero de una manera muy especial, a través de su historia, su gente y los paisajes maravillosos que tienen para brindarnos Colonia del Sacramento, Conchillas y Carmelo. Y aquí comenzamos, desde la capital departamental, patrimonio histórico de la humanidad y orgullo de nuestro país. Colonia es la ciudad más vieja del Uruguay, es la más antigua, es la única del Río de la Plata que es patrimonio histórico de la humanidad y es la única ciudad portuguesa en todo el Río de la Plata. El que funda Colonia del Sacramento fue Manuel Lobo, un militar importantísimo en la historia de Portugal, él y toda la familia, gobernador militar de Río de Janeiro, caballero del hábito de Cristo, un noble importantísimo, que con órdenes expresas del rey de Portugal, el príncipe regente en Portugal, le encomienda extender el imperio portugués hasta el Río de la Plata, lo más cerca posible de Buenos Aires. Buenos Aires era una ciudad muy pequeña, pero que era la puerta de entrada hacia el Perú. Todo lo que es la vía fluvial, Río Paraná, Pilcomayo. Nosotros estamos enclavados para lo que muchos historiadores es una Gibraltar en el Río de la Plata. Es la entrada de la hidrovía, hoy llamada hidrovía, Río Uruguay, Río Paraná, todos los afluentes. Nosotros pasando frente a Colonia, navegando cerca de Colonia, que eran las partes profundas, los canales profundos en el río, podemos ir a Buenos Aires, pero podemos llegar a Santa Fe, a Corrientes, a Asunción del Paraguay, y nos queda de camino para ir al Potosí boliviano, que es donde están las minas de plata de España, o a Minas Gerais, en Brasil, que es donde están las minas de oro de los portugueses. A Colonia la fundaron hace muy poquito, cumplió 325 años Colonia. La fundan entre el 20 y el 28 de enero de 1680. Cuando llega Manuel Lobo viene con un contingente muy reducido de personas. Trae muchos militares, algunos negros, esclavos y algunos indios tupí guaraníes que lo acompañaban en la expedición. Fundan Colonia y a los 3 días Buenos Aires estaba alarmada por la llegada del enemigo frente a ellos. Fundan Colonia y en menos de 7 meses la reacción española no se hizo esperar. Inmediatamente se alarmó toda la colonia española y atacan con un ejército impresionante para la época, cerca de 3.500 indios guaraníes, con un ejército español bastante reducido, eran 250, 300 españoles de armas, atacan la Colonia y el 7 de agosto de 1680 Colonia queda totalmente destruida. En un día la destruyeron. Arrasaron con la población portuguesa, 3/4 de la población murió en el ataque, muchos fueron tomados prisioneros, entre ellos Manuel Lobo, el fundador de la colonia, y son enviados a Buenos Aires. Lo curioso de esto es que ese es el inicio de una toma y daca entre España y Portugal con Colonia que duró 97 años. Estuvieron 97 años intercambiándose Colonia. Y es muy curioso, la primera vez que toman Colonia del Sacramento, el que ataca la colonia, Josep Garro, que era el gobernador de Buenos Aires, envió a Vera y Mujica y lo envía sin orden del rey. Con solamente ese detalle, la corona portuguesa presiona a la española y pide que le devuelvan Colonia hasta que alguien decida realmente de quién era esto. Se firma un tratado provisional en Lisboa en 1681, pero le mandan todo el problema al Papa. Y el Papa en realidad nunca decidió nada. Esto es devuelto a Portugal y ahí
los portugueses tienen un precedente jurídico, tienen un aval de la corona española, más la futura decisión papal, y vuelven los portugueses a Colonia en 1683, fundan Colonia por segunda vez, y ahí la colonia comienza a crecer. Esto se desarrolla de una forma muy interesante y es de donde tenemos los primeros vestigios arquitectónicos en el Uruguay, el convento de San Francisco Xavier. La ciudad se desarrolla hasta 1704, que por problemas en Europa comienza la guerra de la sucesión entre los Habsburgo y los Borbones. Es una guerra bastante complicada en la historia española, interviene Francia, en apoyo al conflicto entre Habsburgos y Borbones. Portugal e Inglaterra intervienen también, tienen que ver en esto, y cuando la guerra termina, en 1712, la reina Ana de Inglaterra había sido garantía para Portugal de que esto iba a ser devuelto nuevamente a ellos. En 1715, en Holanda, en Utrecht, se firma un tratado de paz en que le devuelven Colonia a Portugal. Y ese mismo año, en 1715, fines de 1715, principios de 1716, Colonia es nuevamente portuguesa. Uno puede pensar que acá se terminó el problema, todo lo contrario. España se ve obligada, tiene que hacerlo, de fundar Montevideo para evitar que los portugueses tomen toda la costa del Río de la Plata. En 1724, 1725, 26, hasta 1730 es el proceso fundacional de Montevideo, y Colonia sigue creciendo, está nuevamente en manos de los portugueses, y en 1735 Colonia sufre un nuevo sitio de ataque por parte de los españoles. 2 años de ataque permanente. No pueden tomar la ciudad, se firma un armisticio en París, Colonia queda para los portugueses hasta 1750, que a la diplomacia europea se le ocurre hacer un canje de Colonia del Sacramento por 7 pueblos misioneros. Hoy nos puede parecer un delirio, pero no podemos juzgar la historia con la visión actual. Colonia tiene una superficie de 16 hectáreas, pero la influencia que tenía en el Río de la Plata, el comercio que se desarrollaba desde Colonia, es muy importante. Cuando uno llega a Colonia del Sacramento hay un punto ineludible, es una referencia en la visita, que es llegar a la puerta de la ciudadela. Colonia fue una ciudad murallada, una muralla muy importante de cerca de 800 metros de largo, 7 metros de altura, con unas paredes de piedra impresionante, que es la referencia a la entrada del barrio histórico. Puente levadizo, foso, y uno recorre la muralla de Colonia, tiene una visión muy particular. Desde arriba de la muralla se ve la ciudad de Buenos Aires, se ve parte de la ciudad de La Plata. Y es punto de visita obligado la calle de los Suspiros, una calle emblemática también de 1683, una calle que es con arroyo central, toda de piedra, piedra en cuña, no tienen aceras, no tienen vereda, esas son las calles portuguesas. Ranchos y casas portuguesas de 1720 originales. Recuerden que esto es patrimonio histórico de la humanidad. La calle de los Suspiros tiene el nombre de la calle de los Suspiros. Antiguamente fue Montevideo Chico el nombre, y también se llamó calle Encina. Pero tengan en cuenta que por ese lugar, una de las leyendas más comunes habla primero de que es la calle de los enamorados, pero después tienen el lugar donde pasaban los condenados a muerte en Colonia. Cada vez que tenían un conflicto, los condenados a muerte, la justicia actuaba ahí y pasaban por ese lugar. Y otra de las versiones es que también, y es la más factible de todas, la que le lleva casi al nombre de la calle, es que en ese lugar durante muchísimo tiempo estuvieron los prostíbulos de Colonia. Estamos hablando de mitad del siglo XX. Un lugar muy querido también por la gente de Colonia. Cuando uno sale de la calle de los Suspiros, llega a la Plaza Mayor, la 25 de Mayo,
que es donde estuvo la Plaza de Armas en un momento, una plaza que hoy está con mucha flora, tiene muchísimos árboles antiquísimos. Recorriendo la Plaza Mayor 25 de Mayo uno puede llegar al Museo Portugués, que es una casa de 1720, 1722, mitad portuguesa con una parte española. Se destaca notablemente lo que es la arquitectura de uno y de otros. Y continuando por la Plaza Mayor, llegamos a lo que fue la Casa de la Valleja. La casa de Juan Antonio de la Valleja, cuando Artigas está en Purificación, es nombrado comandante de Colonia, todos pueden recordar aquello de los corsarios artiguistas. Acá en Colonia la Valleja firmaba las patentes de corso y es uno de los lugares a visitar en la ciudad de Colonia. Junto a la Casa de la Valleja tenemos lo que es el Faro de Colonia, el convento de San Francisco Xavier, las ruinas más antiguas del Uruguay, y caminando unos pocos pasos está la Casa de Nacarelo, que es parte de los museos de Colonia, donde el visitante puede ver cómo se vivía en la época de la colonia. Junto a la Casa de Nacarelo, lo que uno encuentra es la casa del almirante Guillermo Brown, es el museo municipal Bautista Rebufo, el museo más importante de la ciudad de Colonia, 2 plantas, planta baja y primer piso, una casa reconstruida en 1800, es una casa de origen portugués reconstruida en 1831 por órdenes de Rivera, órdenes expresas del presidente de la República en el momento, restaurando la casa del almirante Brown, que había sido bombardeada y destruida en uno de los ataques a la colonia. Junto a la casa del almirante Guillermo Brown está lo que llamamos la Casa de los Virreyes. En Colonia nunca vivieron virreyes, pero realmente es el lugar donde Liniers le entrega en 1809 el virreinato a Baltasar Hidalgo de Cisneros, el último virrey en Buenos Aires. Colonia tiene mucho que ofrecer a sus lugareños y a sus visitantes. Entre otras cosas, lugares hermosísimos con mucha historia, gente linda, música y excelente gastronomía. Colonia, puerta de entrada de una hermosa travesía. Colonia, puerta de entrada, luna roja, amor de un día. Pescadores de ilusiones vuelan con su fantasía y navegan rumbo al faro. Colonia, tierra elegida, 10.600 golondrinas emigran de California, despertando el interés de fabulosa comitiva. Y es un pueblo que es muy musiquero, sí, que les gusta mucho la música y está abierta a toda la música. Por supuesto a nuestra música también, porque acá no había mucho candombe. El candombe es montevideano en realidad. El candombe, pues es muy posible que el candombe haya empezado en Colonia, porque primero se fundó Colonia y después Montevideo. Pero con los años la tradición hizo que se conserve, que el candombe resurja y se mantenga en el barrio sur de Montevideo, en La Unión y en los diferentes barrios que todos conocemos, los uruguayos conocemos. Y yo hace 10 años que estoy viniendo a Colonia y no habían tamboriles, no habían prácticamente percusionistas. Y empecé a venir con mis músicos y mis músicos se quedaban en Colonia. Yo me iba, me volvía para Buenos Aires y ellos se quedaban.
y se quedaban enseñándole a los percusionistas, o sea, a la gente que le gustaba la percusión. Entonces con el tiempo se fueron formando cuerdas de tambores, sumale la gente que haya pasado por aquí de Montevideo, más la propia gente que se ha preocupado por aprenderlo en otros lugares. Se ha hecho una muy buena cuerda de tambores, que hoy se puede decir que puede haber 100 tambores en Colonia. Hasta mi pueblo, serpenteando en un candombe y una lámpara olvidada buscaré. Cuando piso la escalera de la casa de los viejos, donde se juntan uruguayos y argentinos, ¿no? Que ya sea de una orilla o de otra me voy a encontrar con mi público. No voy a dejar de estar en contacto con el público de Buenos Aires, con el cual he convivido, he trabajado y he hecho prácticamente la mitad de mi carrera artística. Love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give away. Esta casa se compró en el año 80 con la idea de poner un restaurante. Nosotros no teníamos experiencia anterior en restaurante, pero sí teníamos ganas de poner algo nuevo, algo que fuera distinto en la ciudad de Colonia. Bueno, nos llevó unos cuantos años empezar la obra y bueno, después junto con mi cuñado, mi hermana, en el año 90 y pico empezamos el reciclaje junto al arquitecto Miguel Ángel Odriozola, que es uno de los pioneros de haber logrado para Colonia esto que es algo que tenemos que todos que cuidar y tratar de ayudar a que cada vez esté mejor, que es el nombramiento de la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Bueno, el restaurante está armado un poco con la idea de Miguel Ángel Odriozola, es decir que verdaderamente la casa es toda pared de piedra, pero se quiso hacer la diferencia en los dos salones de las dos dominaciones que tuvimos siempre acá en este casco histórico de la ciudad. Es decir que un salón está revestido de piedra, como es la dominación portuguesa, que todas las paredes eran de piedra, y el otro salón se revocó y se quiso hacer estilo español. Entonces ahí estamos marcando un poco la historia de que tuvo la ciudad. Bueno, en la gastronomía tenemos un amigo desde hace años que cuando tuvimos la idea de poner el restaurante, que nosotros no teníamos experiencia, sí la experiencia, antes de abrir el restaurante hicimos un curso de 2 años para saber un poco lo que íbamos a manejar, un curso de gastronomía y hotelería. Y bueno, y logramos la ayuda de nuestro chef, Alcides García, que trabajaba antiguamente en el Hotel Mirador, que fue el que nos ha respaldado en estos 9 años, tanto acá como también en el Colonia Roma.
bueno, acá era mucho servicio doméstico, mucho obrero, la construcción, pintores, mucha gente así. Éramos todos como una familia grande. Cuando alguien estaba enfermo, o mis padres iban a la casa de los vecinos, cuando nos tocaba a nosotros, los vecinos venían a nuestra casa, y así, de esa manera. Éramos todos como una familia. A mí me gusta recordarlo, hace cuenta que lo estamos viviendo, como dice un amigo mío que vive ahí abajo, Misraji, que siempre que nos paramos a conversar dice, pocha, ¿viste cómo estamos viviendo el pasado? Me gusta cuando viene mucha gente, me gusta porque el país vive de eso, del turismo, este país vive del turismo. A mí me gusta que venga mucha gente, incluso yo me siento en la vereda y converso con los turistas y me encanta, más con los argentinos que con los uruguayos, porque los argentinos son más abiertos, y voy a escucharlo siempre, hasta con los americanos cuando vienen, porque me han filmado. No entiendo a veces nada, pero bueno, de alguna forma se hacen entender, ¿no? Y antes de la pausa les presento de la mano de Ansel con su sistema GSM la cartelera con los eventos de la próxima semana. Saliendo de Colonia, dirigiéndonos a Carmelo, no podíamos dejar de conocer Conchillas, patrimonio histórico de nuestro país. Este lugar, fundado por ingleses, mantiene un caudal histórico y anecdótico que enriquece aún más el lugar. Bueno, estamos ubicados en el pueblo de Conchillas, en el departamento de Colonia, a 45 kilómetros aproximadamente de Colonia del Sacramento, capital del departamento. ¿Por qué del nombre de Conchillas, no? Parece que en la época, cuando eran todos médanos vírgenes de arena, también había médanos vírgenes de conchillas, digo, de lo que es la cucharita de agua dulce que se llama, que no se puede precisar con exactitud el tiempo que tiene, porque digo, como ya dije, eran médanos vírgenes y en ese tiempo no había estudios que realmente llegaran a concretar la edad que tenía. Nos vamos a ubicar más o menos en la década del año 1860, donde para mí la historia del pueblo comienza, es una de sus dos puntas. Don Luis Gil compra varios campos acá en la zona, incluyendo el cerro de piedras más próximo a Buenos Aires, todo lo que es cantera, y las pone a su vez como en exposición, podría decirse, en vidriera. Se lo llamó también visionario porque parecía que pronosticaba que pronto iba a aparecer compradores y que el pueblo iba a empezar todo su proceso, un titánico proceso que
que no fue fácil llevar adelante. Empieza la explotación de la cantera con más o menos 800 hombres al frente de ella, trabajando ahí. Comienza a transportar la piedra aquí en el muelle donde nos encontramos ahora, era por donde se transporta. La empresa construye un muelle para acercar los barcos de más o menos 300 metros, todo de piedra que aún existe, digo, el muelle original, y comienzan a hacer la exportación de lo que era piedra y arena. En el año 1890 más o menos sacude a lo que era acá el área una epidemia de difteria que mata muchísimos empleados de lo que es la empresa. Entonces los capataces y los dueños de la empresa asumen la responsabilidad de esta epidemia porque los empleados en ese momento vivían en lo que era rancherío, se llamaba tolderío, y la sanidad era mínima. Entonces los principales de la empresa deciden construir lo que es el pueblo de Conchillas. Se construyeron 11 hileras de casa, lo que ellos le llamaban barracas, 9 paralelas y 2 haciendo martillo. Bueno, las casas, antiguamente, digo, y todavía algunas conservan el color, eran de paredes amarillas y techos rojo guinda, porque ellos creían, y las aberturas también, que esos colores contrastaban con la belleza del paisaje, digo, todo lo que era monte nativo de ñandubáis, coronillas, eucaliptos. Este tipo de casas son de piedras asentadas en barro, con una mezcla de arcilla, y datan desde 1887 y todavía están como fueron construidas. Estas casas no tienen cimiento, por eso las paredes son muy anchas y van de mayor a menor, porque estamos sobre piedra, y así que se han hecho sin cimiento y han durado, se hicieron para durar mientras durara la empresa un cierto tiempo, y al día de hoy las casas están perfectamente. Mi casa está restaurada de época, se ha tratado de mantener lo más original posible. Y con los muebles de época, porque ha habido sucesión, ha habido remates y hemos recopilado mucho material de que estaba aquí. Los muebles se traían desde Buenos Aires, algunos los traían los mismos ingleses y otros los mismos emigrantes. Aquí hubieron emigrantes que su familia se trajo todos los muebles de Francia, de Alemania, de todas partes, y venían al hotel de emigrantes en Buenos Aires y allí se elegía el personal. Y se traía a trabajar aquí a las canteras o se hacía la extracción de piedra y de arena. La arena y la piedra que se extraía de aquí se hizo la aduana de Buenos Aires. Viste que está la Casa de Gobierno y abajo del Paseo Colón está la aduana antigua. Esa aduana fue construida con el material de aquí, toda la aduana de Buenos Aires, lo mismo Puerto Madero, todo con los elementos de aquí. Está conservada lo mejor posible, el cielo, las ventanas, el cielo raso, tenemos muebles, los mosquiteros que cubrían toda la cama, muchos elementos de la época que estaba la firma Walker aquí en Conchillas. El funcionamiento del baño es muy especial. Primero se trataba de hacer pozos y eso, pero hubo una peste muy grande. Además acá toda la zona es de piedra, entonces por una cuestión de higiene construyeron los baños
que dentro de los baños había tachos, y esos tachos pasaba el nochero y los recogía. Entonces teníamos el nochero para retirar la necesidad fisiológica, diríamos, y el basurero. Entonces pasaban 2 carros por noche. Es muy especial, y ahora ustedes van a poder observar algunas tomas de los baños que son muy interesantes, cómo esta gente trató de hacer algo higiénico. Ese carro se volcaba en un tren y el tren se llevaba al río. Por ejemplo, algo muy importante y muy especial es lo que aparece cuando hay bajantes en Colonia del Sacramento, más precisamente en el bastión de Santa Rita, donde Collado ahora está tratando de rescatar, que es el galeón el Lord Clyde. Siempre cuando hay bajantes aparecen, y aparecen cosas muy interesantes, entre ellos el crucifijo que usaban los marineros, con la calavera y las 2 tibias, lo mismo porque era común antiguamente usarlas así, las medallitas que usaban los marineros, los sellos de correspondencia que Jacques Cousteau encontró en el Caribe, cerca de Cuba, de una caravana de galeones que se hundieron, y Jacques Cousteau encontró ese tipo de sellitos que aparecen aquí en el Río de la Plata. Los sellos son identificables porque traen letras. Las letras son la seca es la que te dice la procedencia. Entonces las mismas secas que están en las monedas son las que están en los sellos. Estos sellos vendrían a ser precursores de la filatelia, es anterior a la estampilla o a los sellos. Estas casas fueron declaradas Patrimonio Nacional en 1976, juntamente con el barrio histórico de Colonia del Sacramento. A barrio histórico de Colonia del Sacramento fue muy bien trabajada y hoy es patrimonio de la humanidad. Aquí no se ha trabajado y ha quedado dormido en el tiempo, pero ahora hemos formado la Comisión de Preservación y Cultura de Conchilla y estamos tratando de que esto sea valorado y puesto en valor. Por eso estamos recogiendo todos estos valores del pasado y poniéndolos al servicio de la comunidad y de quien los quiera ver. Es imposible visitar el departamento de Colonia sin conocer la ciudad de Carmelo. Rico en historia, es uno de los lugares preferidos para los turistas, sobre todo de argentinos, que eligen ese lugar para vivir. En realidad, la historia de Carmelo es muy rica y si nos retrotraemos todavía en el tiempo, hubo 3 estancias, 3 grandes estancias. Una ya no existe, incluso se está en duda de cuál era la ubicación de esa estancia. Otra sí, que ustedes obviamente la vieron, que es Narbona. Y la otra, la de los padres jesuitas o estancia de Belén, llamada popularmente Carrera de las Huérfanas. Esas 3 estancias, tienen muchísimo que ver con la zona
con la realidad de Carmelo, sobre todo la realidad de, digamos, mediados del siglo XVIII. Esta iglesia está en el predio que donó Artigas cuando fundó la ciudad. Era un cuarto de cuadra o más que donó. Se levantó detrás de este edificio actual, que era un ranchito de paja y barro. Al costado estaba el cementerio, que es lo que viene a ser el patio de la casa, o sea, del patio del museo. Y después la nave central, la nave izquierda del actual edificio, es de 1830. Fue construido con escombros traídos de la calera de las Huérfanas, como así también los ladrillos del templo destruido del templo de las Víboras. Este templo se fue construyendo con los pobladores, que las amas de casa le hacían el mate para los que estaban trabajando. Y en la época de la Guerra Grande este templo fue ocupado por las tropas de Rivera y entonces se habían levantado barricadas todo alrededor del templo. Después en la Constitución, cuando se jura la Constitución, los pobladores se acercan ese día a este lugar que es el atrio y entonces juraban la Constitución. Y este templo, dentro de él hay varios objetos sagrados, que uno de ellos es el nombre que lleva porque es santuario. Santuario está ese nombre porque en él se conserva una imagen, una reliquia, que es la Virgen del Carmen. Es la imagen que donó Artigas como la fundadora de la ciudad. Es una finca y granja Narbona, la cual estamos comercializando todos los productos de excelencia que conseguimos en esta localidad, dándole un golpe, digamos, de imagen y tratando de transportarlos al exterior. Hacemos quesos artesanales de primerísimo nivel, tenemos un excelente vino Tanat, asociados con Irurti, haciendo un joint venture para manejar este producto y tratar de sacarlo al exterior como te venía diciendo. Tenés, bueno, vino blanco, vino cosecha tardía, un champán con un método champanois bastante rico, ¿no? Y la vedette de la casa son los quesos, obviamente es en este momento lo que más se caracteriza por degustar, ¿no?
never be enough, never be enough, just ain't good enough, yeah. Never, never love, can never be enough now, never be enough. Bueno, una de las ideas que tenemos para que la gente lo recorre, lo venga a apreciar, digamos, o a ver, es conocer un poco lo nuestro, ¿no? Un poco lo suyo, digamos, y darse cuenta de que si una pasta no hay por qué ir a Italia a comerla, o un queso parmesano con todo su renombre puede competir de igual a igual con un uruguayo. Un vino, hace 10 años era impensado hablar de que vengan a tomar un vino un americano o un argentino. Bueno, hoy en día estamos compitiendo de igual a igual, y creo que eso es el leitmotiv de salir de tu casa a ver qué está pasando, ¿no? Es un poco ponerse al día con lo que está pasando con los productos uruguayos. Never love will never be enough, never be enough, just ain't good enough, yeah. Never, never love will never be enough, never be enough. Oh no, no, no. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Y así llegamos al final. Te invito a que me acompañes el próximo domingo en el penúltimo programa de Verano Z para conocer lo mejor de este ciclo. No te olvides, el domingo a las 13 horas. Que termines muy bien el día. Chao.